Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que parece casi de ciencia ficción, cómo las matemáticas y la computación nos permiten reconstruir imágenes perfectas a partir de datos que están rotos, con ruido, llenos de agujeros. Efectivamente. Y para ello nos vamos a centrar en una técnica de microscopía que es clave para la biología y, sobre todo, en un método nuevo que promete cambiar lo que podemos llegar a ver. Pues sí, la base de nuestra conversación va a ser un artículo de investigación que ataca un dilema, un dilema fundamental en la microscopía de fluorescencia. Un problema de siempre, ¿no? Un problema que lleva décadas limitando a los científicos. Es el cómo obtener imágenes de altísima calidad del interior de las células vivas sin freírlas en el intento. Exacto. Así que esa será nuestra misión hoy. Desentrañar cómo estas matemáticas tan avanzadas nos permiten ver más con menos. Y no es solo por tener fotos más bonitas, ¿verdad? Para nada. Se trata de superar las limitaciones físicas de los propios microscopios, de poder espiar la danza de la vida a nivel celular sin molestarla. Todo se reduce a un equilibrio que parece casi imposible. Velocidad, no dañar la muestra y, claro, la calidad de la imagen. Justo. Venga, pues, para poner a todo el mundo en situación, hablemos de la herramienta, la microscopía confocal. Es una tecnología clave en cualquier laboratorio de biología. Permite ver dentro de las células con un detalle increíble. La idea es que va escaneando la muestra con un láser punto por punto para construir la imagen. Va construyendo como una sección, un corte de la célula, píxel a píxel. Con una precisión asombrosa. O sea, es casi como una impresora 3D, pero al revés. En lugar de añadir material, va leyendo el que ya existe. Y me imagino que, como en una impresora, la velocidad es un factor clave. Has dado en el clavo. Ese escaneo punto por punto es el origen de todo el dilema. Es un proceso que, por naturaleza, es lento. ¿Cómo de lento? Pues generar una sola imagen en 2 dimensiones puede tardar hasta un segundo. Pero es que muchos procesos biológicos, como el movimiento de vesículas dentro de la célula, ocurren en milisegundos. Te lo pierdes. Te lo pierdes por completo. Para capturar eso en vídeo tienes que acelerar, pero de forma drástica. Y como se acelera, no puedes mover el láser más rápida sin más, ¿o sí? ¿Perderías información? No, claro que no. La solución es escanear menos puntos. En lugar de pasar por cada píxel, el microscopio toma muestras de forma dispersa, a lo mejor solo un 40 o un 50% de los puntos. Eso es lo que se conoce como submuestreo. Exacto. Y el resultado es una imagen llena de agujeros, con información aquí y allá y un vacío total en el resto. Vale. Primer problema. Para ser rápido, dejas huecos, pero el artículo menciona otro, que quizá es incluso más grave. El propio hecho de observar puede ser destructivo. Así es. El láser, por muy preciso que sea, es un chorro de energía. Y esto causa 2 fenómenos muy dañinos. Uno es el fotoblanqueo. ¿Qué es cuando el tinte? Es cuando el tinte fluorescente que usamos para ver las estructuras se agota, se quema y deja de brillar. La imagen se desvanece, literalmente. Pero el más grave es la fototoxicidad. ¿Qué es exactamente? Es cuando la interacción del láser con el tinte genera moléculas de oxígeno reactivas, radicales libres, que envenenan la célula. La estás matando mientras intentas observarla. Vaya. Y esto es un obstáculo gigantesco. Imagínate que quieres ver cómo una célula de cáncer responde a un fármaco durante 24 horas. Si tu método de observación la mata en 10 minutos, tu experimento es inútil. Ese es el nivel del problema. Es una paradoja increíble. Me recuerda a esas expediciones a tumbas antiguas, que al abrir la puerta, el aire nuevo destruye los frescos. Aquí es lo mismo, pero en segundos y a escala microscópica. Es una analogía excelente. La solución, que parece obvia para la fototoxicidad, es bajar la intensidad del láser. Pero claro, Se genera otro problema. otro problema. Al reducir la potencia, la señal que emite el tinte es muy débil, y la relación señal-ruido se desploma. Y la imagen sale ruidosa. Ruidosísima, como una foto hecha en la oscuridad, llena de grano, de fluctuaciones que ocultan los detalles. Entonces, el reto está clarísimo. Los científicos acaban con datos que son, por un lado, escasos, por el submuestreo, y por otro, muy ruidosos, por usar poca potencia. La pregunta del millón es, ¿cómo cogemos esa información tan pobre y usamos un ordenador para rellenar los huecos de forma inteligente y obtener la imagen nítida que habríamos conseguido con un escaneo que habría matado la célula? Justo ahí está la clave de todo.
Vale, si tenemos una imagen con huecos, necesitamos una estrategia para rellenarlos. El artículo habla de un concepto fundamental, la regularización. Entiendo que es como darle al algoritmo un libro de reglas, ¿no? Sobre cómo debe ser la imagen final. Exactamente. Le dices al ordenador, oye, no me devuelvas cualquier cosa, la solución tiene que cumplir estas condiciones. Y el método más clásico es la regularización cuadrática. ¿Y qué regla le da? Su regla es muy simple. Penaliza la rugosidad, entendida como cualquier cambio brusco entre píxeles que están uno al lado del otro. Cuanto más brusco es el cambio, mayor es la penalización. Espera, ¿eso me suena un poco contraproducente? Porque si buscas la máxima suavidad para evitar el ruido, no corres el riesgo de borrar también los detalles que sí te interesan. Has dado de lleno en el problema. Una estructura celular real podría ser considerada rugosidad por el algoritmo. Precisamente, ese es el gran inconveniente de este método. Para el algoritmo, el borde bien definido de una mitocondria es una forma de rugosidad extrema. Al intentar minimizarla a toda costa, acaba emborronando los detalles finos, los contornos, que es justo lo que los biólogos necesitan ver. O sea, genera una imagen limpia de ruido, sí, pero a costa de perder una resolución valiosísima. Es una solución de fuerza bruta. Se lleva por delante lo bueno y lo malo. Por eso se buscaron alternativas. Y ahí entra la que menciona el artículo, la regularización L1, o de variación total. Sí, este enfoque fue una pequeña revolución en su día. En lugar de penalizar el cuadrado de la rugosidad, penaliza su valor absoluto, Un cambio matemático que parece pequeño, pero que tiene una consecuencia enorme. Permite que existan unos pocos cambios bruscos, o sea, los bordes de las estructuras, siempre que el resto de la imagen sea suave, como el interior de una célula. Es infinitamente mejor para preservar la nitidez. Un momento. Esto me choca. Nos presentas el método L1 como una revolución que preserva los bordes. Y ahora resulta que en este caso concreto con puntos dispersos, no solo no funciona, sino que el artículo dice que falla estrepitosamente. ¿Por qué algo tan potente se rompe de esa manera aquí? El método L1 falla de una forma muy particular y muy visual. ¿A qué te refieres? Cuando tienes muy pocos datos de muestra y además hay mucho ruido, la reconstrucción que genera está plagada de artefactos. Parecen pequeños picos o espigas que cubren toda la imagen. Como si fueran fantasmas de patrón de muestreo original. Justo. El artículo lo conecta con un fenómeno llamado transición de fase. O sea que por debajo de un cierto umbral de datos, el método simplemente se rompe. La calidad se desploma y se vuelve incluso peor que el método antiguo que lo emborronaba todo. Entiendo. Y antes de llegar a la solución final, los autores ya habían intentado algo intermedio, ¿no? Un método llamado MSDA. Fue un paso importante en la dirección correcta, sí. MSDA usa un enfoque multiresolución. La idea es ingeniosa. Primero, crea una versión de la imagen a muy baja resolución, muy borrosa, pero sin esos artefactos. Vale. Y luego utiliza esa imagen borrosa como una especie de mapa o guía para reconstruir la versión de alta resolución. Le dice al algoritmo, mira, esta zona parece que tiene una estructura, así que sé más cuidadoso aquí. Pero en esta otra zona, que parece vacía, puedes suavizar más. Suena bien. Reduce los artefactos, pero el artículo dice que no los elimina del todo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el fallo? El fallo estaba en que la forma en que esa guía de baja resolución informaba a la reconstrucción de alta resolución tenía un punto de arbitrariedad. La regla que usaban era una heurística, una regla práctica, pero no estaba fundamentada en un principio matemático más profundo. Y por esa pequeña puerta se colaban todavía algunos artefactos. Exacto. Y con ese panorama llegamos a la nueva propuesta del artículo, el método con el nombre imponente, reconstrucción regularizada entrópica máxima, MER, que por lo que describes parece una solución mucho más elegante. Lo es, y ataca el problema desde varios ángulos a la vez. El primer gran cambio es que en lugar de tratar la imagen como un simple conjunto de píxeles, MER analiza su estructura local usando un concepto matemático llamado la matriz hessiana. Eso suena complicado. Bueno, se calcula a partir de las segundas derivadas y en la práctica le permite entender no solo si hay un borde, sino también la curvatura y, lo más importante, la orientación de las estructuras en cada punto. O sea que es direccionalmente adaptativo.
¿Sabes si una fibra celular va en vertical, en horizontal o en diagonal? Un rodillo de pintura que lo cubre todo por igual y usar un pincel fino que sigue con cuidado los contornos de la figura. Los métodos anteriores eran el rodillo. MRRS es el pincel fino. Justo. Fantástica analogía. Vale, primer punto. Es consciente de la dirección. ¿Cuál es la segunda gran idea? El nombre lo delata. El principio de máxima entropía. Esta es la idea central y la más innovadora. Y es aquí donde eliminan esa arbitrariedad de su método anterior. En lugar de una regla inventada, se apoyan en un principio fundamental de la teoría de la información. ¿Y qué hacen? Se hacen una pregunta muy profunda. A partir de la imagen guía de baja resolución, se preguntan, con la información que tengo, ¿cuál es la distribución de probabilidad más objetiva y menos sesgada posible para los valores reales de los píxeles en la imagen de alta resolución? De acuerdo, eso suena bastante abstracto. ¿Hay alguna forma de entenderlo de manera más intuitiva? Sí, por supuesto. Piénsalo así. Si te digo que tengo un grupo de personas y la altura media es 1,75, pero no te doy más datos, ¿qué forma imaginas que tiene la distribución de alturas? Pues la mayoría de la gente estará cerca de la media y habrá unos pocos muy altos y muy bajos. Una campana de Gauss. Exacto. Una distribución normal. El principio de máxima entropía formaliza esa intuición. Es la suposición más honesta que puedes hacer con información limitada. Mer aplica esta lógica a los píxeles, usando la imagen borrosa para adivinar la distribución más probable de los detalles finos. Es un fundamento probabilístico increíblemente sólido. Entendido. Usa la lógica más pura para hacer la suposición menos arriesgada. Y por último, también refinan el enfoque a multiresolución. Sí, es un detalle técnico, pero importante. En lugar de dar saltos grandes de resolución, como duplicarla en cada paso, Mer utiliza lo que llaman multiresolución fraccional. Pasos más pequeños. Pasos más pequeños y graduales demuestran que esta transición más suave ayuda a que la información se propague mejor entre las escalas y mejora la calidad final. Es como subir una escalera con peldaños pequeños en lugar de unos pocos peldaños gigantes. Muy bien, la teoría está clara. Un método que entienda la dirección, que se basa en probabilidad y que mejora la estrategia. La pregunta del millón es, ¿funciona esto en la práctica? Hablemos de los experimentos. Por supuesto, porque la prueba está en la imagen, literalmente. Compararon Mer con el método L1 clásico y con su propio método anterior, MSDA, y usaron dos tipos de datos. ¿Cuáles? Primero, datos reales de células Vero, que son muy comunes en investigación. Capturaron una imagen de referencia perfecta, con mucha intensidad de láser. Y luego, imágenes de las mismas células con potencias mucho más bajas, con mucho ruido. Y a esas imágenes además les quitaron píxeles para simular el submuestreo. Exacto, entre el 50 y el 70% de los píxeles. Crearon el peor escenario posible. Pocos datos y muy ruidosos. ¿Y el segundo tipo de datos? Para probarlo con más variedad de estructuras, tomaron imágenes de una galería de prestigio, la Nikon Small World. Polen, células cardíacas, raíces de plantas. A estas imágenes de altísima calidad les añadieron ruido simulado por ordenador y las submuestrearon igual. Así tenían una verdad fundamental perfecta con la que comparar. Exacto. ¿Y los resultados? ¿Cómo midieron qué método era mejor? Usaron una métrica cuantitativa llamada SSII, o índice de similitud estructural, que mide cómo de parecida es la estructura de la imagen reconstruida a la original. En todas las condiciones, Mer obtiene puntuaciones consistentemente más altas. Pero donde de verdad se ve la diferencia es al mirar las imágenes. Sí, estoy viendo ahora la figura 2 del artículo con el zoom de las células Vero. Y la diferencia no es sutil, es como la noche y el día. Es que es brutal. La imagen de referencia, la A, es nítida. Los datos de partida, la C, son solo un puñado de puntos ruidosos. La reconstrucción con el método L1, la F, está absolutamente plagada de esos artefactos, de esos picos. Se intuye la estructura, pero está cubierta por una especie de nieve. Exacto. El método anterior, MSDA, en la E, mejora la situación. Los picos son menos prominentes, pero siguen ahí. La imagen tiene un aspecto un poco artificial. Y entonces llega Mer. Y entonces llega Mer en la imagen D, es notablemente más limpia, los artefactos prácticamente han desaparecido por completo. La textura de los filamentos es mucho más natural, más fiel a la original.
Se pierde algo de resolución, es inevitable, pero la fidelidad es muy superior. Muchísimo. Y lo mismo se ve en la figura 5 con la imagen de la raíz. La reconstrucción L1 es un desastre, MSDA es mejor, pero MER entregó una imagen coherente que se parece muchísimo a la original. Es esa ausencia de artefactos lo que marca la verdadera diferencia. Entonces, resumiendo las ideas clave, la microscopía confocal, una herramienta vital, se enfrenta a este compromiso entre ir rápido, no dañar a la célula y tener una buena imagen. Los métodos que había antes o emborronaban los detalles o metían errores visuales que contaminaban la imagen. Exactamente. Y MER representa un avance tan significativo porque ataca el problema de una manera mucho más inteligente. Combina esa guía multiresolución, la conciencia de la dirección de las estructuras gracias a la Hessiana y, lo más importante, un fundamento probabilístico sólido con el principio de máxima entropía. Y esa combinación es la que le permite reconstruir imágenes con una fidelidad sin precedentes, sobre todo en las peores condiciones. Justo. Y es crucial recordar el impacto de todo esto. No es un ejercicio académico para tener imágenes más bonitas. Una mejor reconstrucción permite a los científicos hacer experimentos que antes eran imposibles. Desde luego. Observar procesos biológicos rápidos, en células vivas, durante mucho más tiempo y con mucho menos daño. Esto puede ser la clave para acelerar descubrimientos sobre enfermedades, la eficacia de fármacos. O los secretos más básicos de la vida. Es un ejemplo perfecto de cómo el poder de cálculo expande las fronteras de la propia experimentación científica. Antes de terminar, hay un punto fascinante que los propios autores mencionan y que da que pensar. Su método, MER, se basa en una serie de hipótesis sobre la relación estadística entre una imagen de baja y alta resolución, y admitan, textualmente, que demostrar la validez de estas hipótesis está fuera del alcance de este trabajo. O sea que funciona. Los experimentos lo demuestran, pero no tienen la prueba matemática formal que lo respalde al 100%. Exacto. Sus suposiciones son correctas en la práctica, pero la teoría formal aún no ha llegado. Esto nos deja con una pregunta final muy provocadora. ¿Con qué frecuencia los avances prácticos en ingeniería, en computación, se adelantan a la demostración matemática rigurosa? Y llevando la idea un paso más allá. A ver, Si este enfoque de máxima entropía es tan bueno reconstruyendo la realidad más probable a partir de datos fragmentados, ¿podría aplicarse a otros campos? Pienso en la arqueología, reconstruyendo un artefacto a partir de trozos, en la filología, restaurando textos antiguos. o incluso en neurociencia, intentando entender cómo nuestro cerebro reconstruye un recuerdo a partir de pistas neuronales incompletas. Las posibilidades, la verdad, son apasionantes. Con esa idea, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.